Miguel manejaba su camión bajo el sol implacable de México, un gigante de metal que transportaba mercancías por carreteras que serpenteaban entre montañas y desiertos. Para la mayoría, era solo un chofer más, un hombre tranquilo que cumplía su ruta. Pocos sabían que, detrás de esos ojos cansados y esa barba descuidada, se escondía la mirada aguda de un exfrancotirador de la Marina, un hombre que había visto y hecho cosas que la gente normal solo conocía por las películas. Su vida actual era un contraste brutal con su pasado. Ahora, su mayor preocupación era entregar a tiempo y asegurarse de que el motor no fallara. En casa, lejos del rugido del motor, lo esperaban Elena, su esposa, y Sofía, su pequeña hija de 6 años. Elena era el ancla de su nueva vida, una mujer fuerte y cariñosa que había logrado sanar muchas de las heridas invisibles de Miguel. Sofía era su alegría, una niña risueña que llenaba la casa con su energía y sus preguntas incansables. Vivían en un pequeño pueblo, uno de esos lugares donde la vida transcurría con una lentitud casi olvidada, donde los vecinos se conocían y las preocupaciones se reducían al día a día. Era una paz frágil, construida con esfuerzo sobre los cimientos de un pasado turbulento. Miguel había encontrado en esa rutina, en el amor de su familia, una forma de enterrar al soldado que una vez fue. Pero incluso en los rincones más pacíficos de México, la sombra del crimen organizado se extendía. El cartel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, era una fuerza creciente, una mancha oscura que se expandía por todo el país. Miguel veía las noticias, escuchaba los rumores en las paradas de camiones. Al principio eran historias lejanas, secuestros en otras regiones, extorsiones en ciudades grandes. Luego, los incidentes comenzaron a acercarse. Un pequeño negocio local que cerró de la noche a la mañana. Un camión que desapareció en una ruta vecina. Eran señales sutiles, pero para alguien con el entrenamiento de Miguel, eran como el crujido de una rama en un bosque silencioso. Indicaban que algo se movía, algo peligroso. Sin embargo, en su burbuja familiar, esos problemas aún no tocaban directamente a su puerta. A veces, por las noches, el pasado de Miguel regresaba sin avisar. No eran sueños completos, sino flashes rápidos, el olor a pólvora, el frío del metal de su rifle, el silencio antes del disparo perfecto. Se despertaba sudando, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Elena, a su lado, se movía y él la abrazaba, intentando borrar esas imágenes. Ella nunca le preguntaba qué había soñado, solo le frotaba la espalda con ternura. Él había aprendido a esconder esas pesadillas, a mantenerlas a raya durante el día, pero el instinto, esa agudeza que lo había mantenido vivo en combate, todavía estaba allí. Una vez, en el mercado, un tipo intentó robar el bolso de una mujer. Miguel reaccionó antes de pensar, en un movimiento fluido que inmovilizó al ladrón en segundos. La gente lo miró sorprendida, y él, avergonzado, solo dijo que había sido suerte. Elena le sonrió, sabiendo que era mucho más que eso. Elena, por su parte, no era ajena a la tensión que flotaba en el aire. Las noticias sobre el CJNG se hacían más frecuentes, los comentarios en el pueblo más nerviosos. Notaba cómo los precios de algunas cosas subían sin explicación, cómo algunos comerciantes comenzaban a cerrar más temprano. Miguel, ¿no sientes que algo está cambiando?, le preguntó una tarde, mientras cosía un botón en la camisa de Sofía. Miguel, que estaba revisando el aceite del camión, se enderezó y le sonrió. No te preocupes, mi amor, aquí estamos seguros. Son cosas de la ciudad, no nos van a afectar. Intentaba tranquilizarla, pero en el fondo sentía esa misma inquietud, un pequeño nudo en el estómago que no podía ignorar. Sabía que la paz era un lujo caro en su país y que a veces, incluso el lugar más remoto podía convertirse en el escenario de una pesadilla. La vida que habían construido era hermosa, pero también vulnerable. Era como una casa de cristal, preciosa y frágil, expuesta a cualquier piedra lanzada por el viento. Él trataba de no pensar en ello, de concentrarse en el presente, en el próximo viaje, en la sonrisa de Sofía. Pero la verdad era que la sombra del CJNG se hacía cada vez más grande, y pronto no habría lugar donde esconderse de ella. La aparente normalidad de su existencia era un escudo delgado, una fachada que Miguel mantenía con esfuerzo para proteger a su familia. Cada vez que salía a la carretera, se despedía de Elena y Sofía con un abrazo un poco más largo de lo habitual. Una mirada que intentaba memorizar cada detalle de sus rostros. No era paranoia,
Era la cautela de un hombre que había vivido al límite y sabía que la tranquilidad podía romperse en cualquier instante. Él había elegido ese trabajo de chofer precisamente por su anonimato, por la posibilidad de pasar desapercibido, de ser solo un número más en la inmensidad de las carreteras mexicanas. Creía que así había logrado escapar del radar, de la vorágine de su pasado. Pero el destino, o la mala suerte, a veces tiene otros planes. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida continuaba su curso, con sus pequeñas alegrías y sus desafíos cotidianos. Sofía empezó el kinder, Elena organizaba meriendas con las vecinas, y Miguel seguía su ruta, un engranaje más en la compleja maquinaria del comercio. Pero esa sensación de algo acechando, de una amenaza invisible, nunca desaparecía por completo. Era como un zumbido constante en el fondo de su mente, un eco lejano de tambores de guerra que, poco a poco, se hacían más audibles. Él se negaba a creer que pudieran alcanzarlo, que pudieran tocar lo que más amaba. Había luchado demasiado por esa paz, por esa familia. No podía permitirlo, no quería permitirlo. Su pasado como francotirador, una vida de precisión letal y decisiones de vida o muerte, parecía una reliquia de otra era, guardada en un rincón oscuro de su memoria. Quería que siguiera así, enterrada para siempre. Pero el mundo exterior, cruel e indiferente, tenía otros planes para el hombre que solo quería ser un chofer y un padre de familia. La tranquilidad era una ilusión, y pronto el cristal se rompería. El camión de Miguel traqueteaba por la carretera polvorienta. El sol de la mañana ya calentaba el metal de la cabina. Era un día como cualquier otro, o eso pensaba él. Llevaba una carga de productos agrícolas hacia la capital, una ruta que conocía de memoria, cada curva, cada bache. En su mente, repasaba la lista de la compra que Elena le había dado pensando en el pastel favorito de Sofía. La radio tocaba una canción ranchera y Miguel tarareaba, sintiendo el ritmo familiar de la carretera bajo sus manos. No había nada fuera de lo común, ningún presentimiento, solo la rutina que tanto se había esforzado en construir. Mientras tanto, en su pequeña casa, Elena preparaba el desayuno para Sofía. La niña, con su uniforme escolar impecable, devoraba unas tostadas con mermelada, contándole a su mamá sobre un dibujo que había hecho en el kinder. La atmósfera era tranquila, llena de la calidez de un hogar. Elena planeaba ir al mercado después de dejar a Sofía en la escuela, comprar algunas verduras frescas y quizás un nuevo par de zapatos para la niña. La vida transcurría con esa placidez que Miguel tanto atesoraba, pero esa paz no duraría. Justo cuando Elena salía de la casa para llevar a Sofía, un vehículo oscuro, sin placas, se detuvo bruscamente frente a ellas. Dos hombres grandes, con el rostro cubierto, bajaron del coche. La sonrisa de Sofía se borró de inmediato, y Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Uno de los hombres se acercó a Elena, la tomó del brazo con fuerza y la arrastró hacia el coche. Ella gritó, intentando soltarse, pero la fuerza del hombre era abrumadora. Sofía, paralizada por el miedo, solo pudo ver cómo su madre era empujada al interior del vehículo. Antes de que el coche arrancara a toda velocidad, uno de los hombres se agachó y dejó una pequeña nota doblada en el suelo, justo al lado de la mochila de Sofía. Luego, desaparecieron tan rápido como habían llegado, dejando a la niña sola, temblando, con el eco de los neumáticos chirriando en sus oídos. Horas más tarde, Miguel recibió una llamada. El número era desconocido y la voz al otro lado era fría, sin emoción. «Tenemos a tu mujer. No intentes nada estúpido si quieres volver a verla». El mundo de Miguel se detuvo. Al principio, pensó que era una broma de mal gusto, un error. «¿De qué está hablando?», preguntó, su voz sonando extraña incluso para él. «Elena, tu esposa, la tenemos. Y sabemos que tienes una hija. No hagas nada que las ponga en peligro». La mención de Sofía hizo que la sangre de Miguel se helara. No era una broma, era real. La furia y el miedo comenzaron a crecer en su interior, un torbellino que amenazaba con consumirlo. Colgó el teléfono, la mano le temblaba. Miró el camino frente a él, pero ya no veía nada. Solo la imagen de Elena, la preocupación en su rostro. La vida que había construido, la paz por la que había luchado, se había desmoronado en un instante. Unas horas después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un mensaje de texto. Una foto de Elena sentada en una silla, con los ojos vendados y la boca amordazada. Detrás de ella, un hombre armado con un rifle. El mensaje era corto y directo. 5 millones de pesos. Tienes 48 horas. Si llamas a la policía, ella muere. Si no pagas,
ella muere. Si intentas ser un héroe, ella muere. Y tu hija será la siguiente. El mensaje venía acompañado de una dirección de correo electrónico a la que debía enviar la confirmación del pago. Miguel sintió una punzada en el pecho, un dolor agudo que le cortó la respiración. 5 millones de pesos. Era una cantidad impensable para un chofer de camión. No tenía ese dinero. No había forma de conseguirlo en 48 horas. La desesperación se apoderó de él, pero debajo de eso, una chispa fría y peligrosa comenzó a encenderse. Recordó las palabras del mensaje. Si intentas ser un héroe, ella muere. Pero, ¿qué otra opción le quedaba? Las autoridades locales, sabía por experiencia, eran lentas, ineficaces y a menudo comprometidas con los mismos grupos criminales. Llamar a la policía significaría poner en riesgo a Elena. No podía confiar en nadie más que en sí mismo. Su mente, que había estado adormecida por años de tranquilidad, comenzó a despertar. Los engranajes de su cerebro militar, que habían permanecido inactivos, empezaron a moverse de nuevo. Recordó sus entrenamientos, las misiones, la precisión letal de su fusil. La decisión fue instantánea, una certeza que lo invadió por completo. No iba a suplicar, no iba a negociar con esos criminales. Iba a recuperar a su esposa, él mismo. Detuvo el camión en una gasolinera apartada. Su rostro estaba tenso, sus ojos, antes cansados por las horas de carretera, ahora brillaban con una intensidad fría. Sacó su teléfono y llamó a una tía lejana, la única familiar con la que Sofía podía quedarse de forma segura. Le explicó, con voz firme pero conmovida, que tenía un problema de trabajo urgente y que necesitaba que cuidara de Sofía por unos días. No mencionó el secuestro, no quería alarmarla. La tía, aunque extrañada por la urgencia, accedió. Miguel se aseguró de que Sofía estuviera a salvo. Ese era su primer objetivo. Después de dejar a Sofía con su tía, Miguel condujo sin rumbo fijo por un tiempo, su mente a toda velocidad. Necesitaba un plan, información, equipo. Lo primero era lo primero, su camión. No podía ir a buscar a Elena en el camión. Necesitaba un vehículo discreto. Se deshizo del camión en un depósito de chatarra, inventando una historia sobre una avería grave. Luego tomó un autobús a una ciudad cercana donde nadie lo conocía. Mientras viajaba, su mente ya no era la de un chofer preocupado. Era la mente de un francotirador, de un operador especial. Empezó a pensar en sus contactos, en los pocos hombres de su vieja unidad que aún mantenían el honor y la lealtad por encima de todo. Sabía que sería arriesgado contactarlos, pero no tenía otra opción. Necesitaba ayuda. Necesitaba información sobre el CJNG en esa región específica. Su vida pasada, la que había intentado enterrar, estaba resurgiendo con una fuerza brutal. El guerrero que había sido, el que había jurado proteger a su país, ahora se levantaba para proteger a su propia familia. El camino por delante era peligroso, pero la determinación de Miguel era inquebrantable. Cada fibra de su ser gritaba venganza, pero su mente se mantenía fría, calculando, planificando. La imagen de Elena, asustada y amordazada, era el motor que lo impulsaba. Ya no era el chofer, el hombre que anhelaba una vida tranquila. Era el francotirador, el hombre que no dudaba en tomar decisiones difíciles, el que sabía cómo moverse en las sombras y cómo golpear con precisión letal. El CJNG había cometido el error de subestimarlo, de pensar que un chofer de camión era un objetivo fácil. Pronto descubrirían el terrible error que habían cometido al secuestrar a la esposa de un ex francotirador de la Marina. La cacería había comenzado, y Miguel no se detendría hasta tener a Elena de vuelta o morir en el intento. El autobús lo dejó en una terminal ruidosa y caótica. Miguel se bajó, sintiendo el peso de su mochila y el de la misión que tenía por delante. Sus ojos escanearon el lugar buscando patrones, amenazas, oportunidades. No había llevado mucho consigo. Algo de ropa, un poco de dinero en efectivo y un viejo reloj de su abuelo que siempre le había dado suerte. Lo primero era reequiparse. No podía enfrentarse a un cartel con las manos vacías. Caminó por las calles secundarias, evitando las zonas más concurridas. Su mente ya estaba en modo operativo. Recordaba los viejos mercados negros, los lugares donde se podía conseguir casi cualquier cosa si se sabía a quién preguntar. Pero eso era arriesgado. Necesitaba ser discreto. Su primera parada fue una ferretería. Compró herramientas básicas, alicates, un cuchillo de monte robusto, linterna, brújula, cosas que no levantarían sospechas pero que serían útiles. Luego, una tienda de ropa de trabajo.
Necesitaba prendas resistentes, oscuras, que le permitieran moverse sin llamar la atención y mimetizarse con el entorno rural. Mientras compraba, su mente seguía analizando. No podía usar armas militares de forma abierta. Necesitaba algo que pudiera ocultar, algo letal pero discreto. Se dirigió a una pequeña armería, de esas que venden armas de cacería a ganaderos y ejidatarios. Con una historia convincente sobre un rancho en problemas y la necesidad de proteger su ganado, logró comprar un rifle de cacería de calibre decente y una buena cantidad de munición. También consiguió una mira telescópica de segunda mano. No era la de francotirador que recordaba, pero serviría. Era un riesgo, pero uno calculado. Sabía que no podía esperar ayuda del sistema. De vuelta en un motel barato, Miguel desarmó el rifle, limpió cada pieza, lo volvió a armar. Sus manos recordaban los movimientos. No era solo un arma, era una extensión de su voluntad. Se sentía como si estuviera despertando de un largo sueño. Sus músculos, aunque no tan jóvenes, todavía respondían. Hizo flexiones, estiramientos, movimientos de combate que había practicado incontables veces. La imagen de Elena lo impulsaba. No había tiempo para la debilidad. Luego, la parte más difícil, la información. Necesitaba saber dónde estaba Elena, quién la tenía. Recordó a un viejo compañero de la Marina, un tipo llamado el Coyote. Coyote era un experto en inteligencia, un maestro en el arte de la recolección de información. Había dejado la Marina hace años y se había metido en negocios grises, pero Miguel sabía que era un hombre de palabra y que le debía un favor de una misión complicada años atrás. Miguel encontró un teléfono público, de esos que casi ya no quedan. Marcó un número que no había usado en años. La voz al otro lado de la línea era ronca. «Coyote», dijo Miguel. «Soy Miguel. Necesito tu ayuda». Coyote no preguntó mucho. La voz de Miguel, fría y urgente, le dijo todo lo que necesitaba saber. Miguel le dio los detalles del secuestro, la región. Coyote prometió llamar en 24 horas. Mientras esperaba, Miguel no se quedó quieto. Empezó a moverse por la periferia de la ciudad, donde los rumores se movían más rápido que las noticias oficiales. Escuchó, observó, pequeños detalles, un coche sospechoso, un grupo de hombres con tatuajes específicos del CJNG, una conversación a media voz sobre un nuevo cargamento o un problema en el campamento. Cada fragmento era una pieza del rompecabezas. Al día siguiente, Coyote llamó. La información era precisa y brutal. Elena estaba en un campamento de tránsito del CJNG, una especie de base temporal en una zona rural apartada, usada para retener rehenes o mercancía antes de moverla. No era el cuartel principal, lo que significaba menos seguridad, pero también más peligro por la imprevisibilidad. Coyote le dio coordenadas aproximadas y una descripción del lugar. «Miguel», dijo Coyote, «están hablando de una mujer que podría ser tu esposa. Dicen que es la mujer del chofer que les estafó un cargamento. No saben quién eres realmente. Ten cuidado, hermano. Estos tipos no juegan». La ira de Miguel burbujeó. No había estafado a nadie. Había sido un objetivo aleatorio, un daño colateral. Eso solo lo hizo más peligroso. El CJNG no tenía un motivo personal contra él, lo que significaba que no dudarían en hacerle daño a Elena para enviar un mensaje. Las coordenadas de Coyote lo llevaron a una zona montañosa, densamente arbolada, a unas horas de la ciudad. Miguel alquiló un vehículo todoterreno viejo, pagando en efectivo. Se despidió de la civilización, adentrándose en caminos de tierra, el rifle y la munición bien escondidos. A medida que se acercaba, la señal de su teléfono desapareció. El aire se hizo más frío y el silencio más profundo. Los árboles se cerraban sobre el camino. Miguel detuvo el vehículo lejos del punto que Coyote le había dado, lo escondió entre la maleza y siguió a pie. Llevaba el rifle desarmado en una mochila, junto con el resto de su equipo. Caminó durante horas, usando sus habilidades de navegación, leyendo el terreno, escuchando los sonidos del bosque. La adrenalina bombeaba en sus venas, pero su mente se mantenía clara. Recordaba los ejercicios de infiltración, la importancia de la paciencia, de la observación. Su entrenamiento militar, que había creído enterrado, había resurgido por completo. Finalmente, al anochecer, llegó a una cresta que le ofrecía una vista parcial del valle. Con sus binoculares, escaneó el área, y ahí estaba. Un claro en el bosque, unas cuantas cabañas improvisadas, vehículos todoterreno y hombres armados patrullando. Una fogata ardía en el centro, proyectando sombras danzantes. Era el campamento, era donde estaba Elena. Miguel se recostó,
sintiendo el frío de la tierra. Sacó su rifle, lo armó con movimientos suaves y precisos. El peso familiar del arma en sus manos le dio una extraña sensación de calma. Observó a los hombres, sus rutinas, sus armas, sus puntos ciegos. No eran soldados profesionales, eso era claro, pero eran muchos y estaban armados. La situación era peligrosa. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la determinación. Estaba listo. El francotirador había regresado, y el ZNG estaba a punto de descubrir que no se habían metido con un simple chofer, sino con un hombre que no tenía nada que perder y todo por vengar. La noche era joven, y Miguel tenía trabajo que hacer. Tenía que acercarse, obtener más información, confirmar dónde estaba Elena y cómo la tenían. La primera fase de su misión había terminado. Ahora comenzaba la verdadera cacería. Con la oscuridad de la noche como aliada, Miguel comenzó su avance. El aire frío de la montaña le pegaba en la cara, pero apenas lo sentía. Cada paso era calculado, cada rama evitada, cada piedra analizada antes de apoyar el pie. El terreno montañoso, cubierto de maleza y rocas, era su campo de juego, un lugar donde sus años de entrenamiento militar volvían a la vida. Se movía como una sombra, un fantasma en el bosque, silenciando el crujido de las hojas bajo sus botas. La tensión era una cuerda estirada en su interior, pero su mente estaba enfocada, sus sentidos agudizados por la misión que lo impulsaba. Se acercó al perímetro del campamento sintiendo el olor a humo de leña y a sudor humano. Se detuvo en un punto elevado, oculto por un grupo de arbustos densos, y sacó sus binoculares de visión nocturna. El campamento ahora era más claro. Las figuras de los hombres armados se movían como puntos verdes en la pantalla. Eran al menos 15, distribuidos en turnos. 3 de ellos patrullaban la parte exterior, caminando en patrones predecibles, pero sin mucho rigor. Otros 2 estaban de pie junto a la fogata, charlando y fumando. El resto parecía estar dentro de las cabañas improvisadas. Miguel observó, buscó puntos ciegos, zonas de menor vigilancia, cualquier detalle que le diera ventaja. Vio que los guardias del perímetro no se comunicaban entre sí. No había un sistema de relevo claro, ni un protocolo de patrullaje bien definido. Esto era una ventaja. Eran vigilantes, sí, pero no profesionales. Dependían más del miedo que de la disciplina. Concentró su atención en las cabañas. Había 3 estructuras principales. Una parecía ser la cocina o el área común, otra, más grande, quizás el dormitorio o la base de operaciones, y una tercera, más pequeña y apartada, que tenía una sola abertura, como una puerta reforzada. Su instinto le decía que Elena estaría allí. Era el lugar más seguro para un rehén, el más difícil de alcanzar. Pasó las siguientes horas observando, memorizando cada rostro, cada arma, cada movimiento. Vio a un hombre corpulento, con una pistola al cinto y un radio en la mano, que parecía ser el encargado del turno. Daba órdenes, a veces gritando. Otros lo escuchaban, pero no siempre con la atención que un líder militar exigiría. La jerarquía era clara, pero la cohesión débil. Con sus binoculares, Miguel también identificó las armas. Fusiles de asalto AK-47, pistolas de grueso calibre. No eran armas de alta tecnología, pero en manos de hombres decididos, eran letales. No vio ninguna ametralladora pesada o lanzagranadas, lo cual era un alivio. El campamento era una base temporal, no una fortaleza. Mientras observaba, un guardia se separó de su ruta de patrulla para orinar detrás de unos arbustos, cerca de donde Miguel estaba escondido. Fue un movimiento descuidado, una oportunidad. Miguel consideró la posibilidad de neutralizarlo y obtener información, pero el riesgo era demasiado alto. Un ruido, un grito, y todo el campamento estaría alerta. La prioridad era Elena, no la información que ya tenía. La luna comenzó a bajar, y el cielo antes oscuro empezó a clarear ligeramente en el este. Miguel sabía que el tiempo se agotaba. Necesitaba un plan antes de que el sol saliera por completo y su camuflaje natural se hiciera obvio. Se alejó sigilosamente de su punto de observación, arrastrándose hacia una zona más densa del bosque. Sacó una pequeña libreta y un lápiz de su mochila. Empezó a dibujar un croquis del campamento, marcando las posiciones de los guardias, las luces, las sombras, las posibles rutas de entrada y salida. Su mente, entrenada para la estrategia y la táctica, funcionaba a toda máquina. El plan de rescate comenzó a tomar forma en su cabeza. No podía asaltar el campamento de frente. Eran demasiados. Tenía que ser un ataque quirúrgico, preciso y rápido.
neutralizar a los centinelas clave, infiltrarse en la cabaña de Elena, sacarla y desaparecer. La sorpresa era su mejor arma, la velocidad, su única esperanza. Miguel visualizó cada paso, la aproximación final, la neutralización del primer guardia, el sigilo entre las cabañas, la puerta de Elena. Se imaginó el momento en que la vería, el alivio en sus ojos, el miedo aún presente. Tenía que ser fuerte por ella, tenía que ser el francotirador que una vez fue, pero ahora con una motivación mucho más profunda. Se dio cuenta de que no había visto a Sofía. Eso era un alivio inmenso. Si solo habían secuestrado a Elena, significaba que su hija estaba a salvo, pero también significaba que el riesgo de usar a Elena como palanca era aún mayor. El plan se centraría en la noche siguiente. La noche le daría la cobertura que necesitaba. Hoy seguiría observando, buscando cualquier cambio en las rutinas, cualquier debilidad que pudiera explotar. El francotirador no solo dispara, también observa, planifica, espera, y Miguel era el mejor en eso. La determinación en sus ojos era inquebrantable. El rescate de Elena era su única misión, y no fallaría. La noche llegó de nuevo, trayendo consigo un manto de oscuridad que Miguel agradecía. Las últimas horas las había pasado en un estado de concentración absoluta, observando el campamento desde diferentes ángulos, memorizando cada detalle, cada sombra que podía ofrecer cobertura, cada ruido que rompía el silencio de la selva. El croquis en su libreta estaba lleno de anotaciones, flechas y círculos. Había identificado 3 centinelas clave que rodeaban el perímetro del campamento y que, si eran neutralizados de manera silenciosa, abrirían una ventana de oportunidad hacia el centro. Miguel se movía como una sombra entre los árboles, su equipo ajustado y silencioso. Llevaba su viejo fusil de francotirador, un arma que conocía mejor que a sí mismo, equipado con un silenciador que había conseguido en el mercado negro, un riesgo que había tenido que tomar. También llevaba una pistola con silenciador, un cuchillo de combate y varias herramientas pequeñas para abrir cerraduras o cortar cuerdas. Su ropa oscura lo hacía casi invisible en la oscuridad. El aire estaba cargado de humedad y el olor a tierra mojada y vegetación densa llenaba sus fosas nasales. Su corazón latía fuerte, pero de forma controlada. No era miedo, era la adrenalina que lo preparaba para la acción. Cada paso era medido, cada rama evitada. Se acercó al primer centinela, un hombre joven que fumaba un cigarrillo, su silueta apenas visible contra el tenue resplandor de una fogata lejana. El guardia estaba apoyado en un árbol, con el fusil colgando perezosamente de su hombro. Un error fatal en un entorno de combate. Miguel esperó el momento justo, cuando el guardia exhaló una bocanada de humo y miró hacia el cielo estrellado, distraído por un instante. Se deslizó por detrás, su movimiento tan rápido y fluido que el hombre no tuvo tiempo de reaccionar. Un brazo fuerte se cerró alrededor de su cuello y la otra mano le cubrió la boca antes de que pudiera emitir un sonido. Un movimiento seco y preciso, aprendido en innumerables entrenamientos, y el cuerpo del centinela se desplomó sin vida. Miguel lo arrastró rápidamente hacia los arbustos, cubriéndolo con hojas y ramas para que no fuera descubierto de inmediato. La respiración de Miguel era profunda y constante. Un obstáculo menos. Se movió hacia el segundo centinela, que estaba unos 50 metros más adelante, patrullando una ruta más predecible. Este guardia parecía más alerta, moviendo la cabeza de un lado a otro. Miguel no podía acercarse tanto como al primero sin ser detectado. Tomó su pistola silenciada, apuntó al centro de la cabeza del guardia, esperando su turno de espalda. El disparo fue un suave pft en la noche, casi inaudible sobre el canto de los insectos. El centinela cayó sin un quejido, su cuerpo inerte en el suelo. Miguel se acercó rápidamente, revisó el pulso para confirmar y arrastró el cuerpo al mismo tipo de escondite que el anterior. La eficiencia era clave. No había tiempo para remordimientos ni dudas, solo la misión. El tercer centinela era el más peligroso. Estaba cerca de la cabaña principal donde Miguel sospechaba que tenían a Elena. Este hombre estaba en una posición elevada, en una especie de torre improvisada, con una visión clara de gran parte del campamento. Eliminarlo sin hacer ruido era esencial. Miguel se posicionó a unos 200 metros de la torre, eligiendo una posición elevada y oculta. Sacó su fusil de francotirador. La mira telescópica le dio una visión clara del guardia, que miraba con aburrimiento el horizonte. El viento era mínimo, la distancia perfecta para un disparo limpio. Ajustó la mira, contuvo la respiración y apretó el gatillo.
El silenciador amortiguó el sonido del disparo y el cuerpo del guardia en la torre se desplomó, golpeando la madera con un ruido sordo que, por suerte, se perdió entre los sonidos nocturnos del campamento. Las defensas externas estaban neutralizadas. El camino estaba abierto. Miguel se movió con renovada determinación, infiltrándose en el corazón del campamento. Evitaba las áreas iluminadas, usando las sombras proyectadas por las cabañas y los árboles. Podía escuchar las voces de los hombres dentro de las cabañas, risas ocasionales, el sonido de una radio lejana. La tensión era palpable, pero Miguel se mantenía frío. Pasó junto a una cabaña donde dos hombres jugaban a las cartas, sus voces bajas y el tintineo de botellas de cerveza. Ni siquiera lo notaron. Se movía agazapado, pegado a las paredes, su presencia casi fantasmal. Cada paso lo acercaba más a Elena. Finalmente, vio la cabaña que había identificado como el lugar de su cautiverio. Era una estructura pequeña, ligeramente apartada de las otras, con una sola ventana que estaba cubierta con una manta gruesa. Una luz tenue se filtraba por las rendijas. Había un candado grande en la puerta. Miguel se acercó con cautela. No había guardias directamente frente a la cabaña, lo cual era un descuido que el cartel pagaría caro. Escuchó un sollozo suave desde el interior. Era ella. Estaba viva. Sacó sus herramientas. El candado era robusto, pero no un desafío para alguien con su experiencia. Trabajó en silencio, concentrado en el mecanismo, sus dedos hábiles y precisos. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el candado se dio con un suave clic. Abrió la puerta lentamente, haciendo el menor ruido posible. El interior de la cabaña era oscuro y húmedo, con un olor a tierra y miedo. Elena estaba sentada en el suelo, encadenada a una silla, con las manos atadas a la espalda. Su cabello estaba desordenado, su ropa rasgada y había un moretón en su mejilla. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora mostraban un miedo profundo y cansancio. Al ver a Miguel, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad y luego de un inmenso alivio. Un jadeo se escapó de sus labios. Miguel se arrodilló a su lado, colocando un dedo sobre sus labios para indicarle que guardara silencio. «Estoy aquí, mi amor», susurró Miguel, su voz ronca de emoción. «Vamos a salir de esto». Ella asintió, las lágrimas brotando de sus ojos. Miguel comenzó a desatarla, sus manos trabajando rápidamente pero con cuidado. Las cadenas eran pesadas, pero no un problema para su fuerza. Elena estaba débil y temblorosa, pero su espíritu no estaba roto. La comunicación era mínima, un intercambio de miradas, un asentimiento, pero la conexión entre ellos era tan fuerte como siempre. Cuando finalmente la liberó, Elena se aferró a él por un breve instante. Su cuerpo temblaba. Miguel la sostuvo con fuerza, luego la ayudó a levantarse. Estaba cojeando un poco, pero podía moverse. «Tenemos que irnos ahora», le susurró. «Aguanta un poco más». Ella asintió, su mirada fija en él, llena de confianza. Miguel le entregó una de las pistolas silenciadas que llevaba, un modelo pequeño y fácil de manejar. «Si algo pasa, úsala, no dudes». Elena, aunque asustada, la tomó con firmeza. El francotirador había encontrado a su esposa. Ahora venía la parte más peligrosa, salir de allí. Miguel y Elena se movieron con la mayor discreción posible. Cada sombra, cada arbusto, se convirtió en un aliado en su escape. Elena, aunque herida y aturdida, mostró una sorprendente fortaleza. El miedo seguía ahí, pero la presencia de Miguel le daba una determinación que no sabía que tenía. Se aferraba a su mano siguiendo sus pasos silenciosos, confiando plenamente en él. Avanzaban hacia el perímetro del campamento, el mismo camino que Miguel había usado para infiltrarse. Pero la fuga no podía ser eterna sin ser detectada. El error lo cometió uno de los guardias del perímetro que Miguel había neutralizado antes. Un cambio de turno. El nuevo centinela encontró a su compañero inconsciente, o peor. Un grito rasgó la noche, seguido por el sonido de disparos de advertencia. La alarma había sonado. El campamento, antes sumido en una falsa calma, despertó con furia. Linternas se encendieron, voces gritaban órdenes, y el sonido de vehículos arrancando se hizo presente. «¡Corre, Elena! ¡Corre!». Miguel la empujó hacia adelante, cubriéndola con su propio cuerpo, mientras los primeros disparos resonaban cerca de ellos. La adrenalina se disparó en ambos. Elena, a pesar del dolor en sus piernas, corrió como nunca antes. Miguel, con su rifle de francotirador en mano, se convirtió de mid-docenpip, nuevo en el protector, en el muro, entre su esposa y el infierno. Se internaron en la densa vegetación que rodeaba el campamento. Los hombres del CJNG, ahora completamente alertados,
Los perseguían sin descanso, iluminando el bosque con sus linternas y disparando ráfagas indiscriminadamente. Miguel sabía que no podían correr para siempre, tenía que ralentizarlos. Se detuvo abruptamente, empujando a Elena detrás de un tronco grueso. «Quédate aquí, no te muevas. Pase lo que pase, no salgas de aquí», le ordenó con voz firme, sus ojos fijos en el bosque oscuro. Elena asintió, las lágrimas surcando su rostro sucio. La pistola que Miguel le había dado seguía firmemente en su mano. Observó cómo Miguel se arrodillaba, levantaba su rifle. La mira telescópica, antes una herramienta de observación, ahora era un instrumento de defensa. El francotirador activó la visión nocturna. Las figuras de los perseguidores aparecieron como fantasmas verdes en la pantalla. Eran al menos 10 hombres, moviéndose de forma desordenada, pero con la clara intención de rodearlos. Miguel respiró hondo, controlando su pulso, recordando cada lección, cada entrenamiento. No era un juego, era la vida de su esposa. El primer disparo fue un susurro en la noche, silenciado por el supresor. Un hombre cayó sin un sonido, su linterna rodando por el suelo. Los demás se detuvieron confusos buscando al tirador. Miguel cambió de posición rápidamente, apuntando a otro objetivo. Otro susurro, otro hombre caído. Los perseguidores, que antes avanzaban con confianza, ahora estaban aterrorizados. No podían ver a su atacante, solo sentían la precisión mortal de sus tiros. «¡Es un francotirador! ¡Busquen cobertura!», gritó una voz, reconociendo el patrón de ataque. Miguel no les dio tiempo, disparó a las linternas, sumiendo a varios en la oscuridad. Luego, con una puntería fría y metódica, neutralizó a aquellos que intentaban reagruparse o que se exponían demasiado. No buscaba matar a todos, solo inmovilizarlos o desorientarlos lo suficiente para ganar tiempo. Cada disparo era estratégico, calculado para causar el máximo impacto psicológico y táctico. La selva se llenó de gritos de dolor y de pánico. Elena, escondida detrás del tronco, escuchaba los disparos, los gritos, el silencio que seguía a cada tiro certero de Miguel. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de terror y orgullo. Su esposo no era solo un chofer, era un guerrero. Miguel sabía que esto solo era un retraso. El cartel era numeroso y no se daría por vencido fácilmente. Tenía que seguir moviéndose. Recogió a Elena, casi cargándola cuando sus piernas flaqueaban. «Tenemos que seguir, mi amor. No podemos parar». Avanzaron a través de la espesura, Miguel abriendo camino, siempre atento al más mínimo sonido. Los disparos habían cesado por un momento, pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Significaba que estaban planeando su siguiente movimiento. De repente, una figura alta y corpulenta surgió de entre los árboles, bloqueando su camino. Era el Toro, uno de los lugartenientes de mayor confianza del líder del CJNG en esa zona, conocido por su brutalidad y su tamaño imponente. Llevaba un rifle de asalto y una mirada de furia en sus ojos. «Así que eres tú el que está causando problemas», gruñó el Toro, apuntando su arma directamente a Miguel. «Creíste que podías venir aquí y llevarte lo que es nuestro». Miguel empujó a Elena un poco más atrás, poniéndola completamente a salvo detrás de su espalda. No había tiempo para el sigilo ahora. Era un enfrentamiento directo. El Toro era grande, pero Miguel había enfrentado a enemigos más grandes y más armados. «Ella no es tuya», respondió Miguel con voz tranquila, pero con una intensidad que hizo que el Toro vacilara por un instante. «Ella es mi esposa». El Toro soltó una carcajada, una risa áspera que resonó en el bosque. «Tu esposa es nuestra ahora, y tú, francotirador, vas a pagar por cada uno de mis hombres». Sin esperar, el Toro levantó su rifle. Miguel reaccionó con la velocidad de un rayo. No le dio tiempo a disparar. Se lanzó hacia un lado, al mismo tiempo que sacaba su cuchillo de combate, un destello plateado en la oscuridad. El Toro, sorprendido por la velocidad y la audacia de Miguel, no pudo reaccionar a tiempo. El cuchillo encontró su objetivo, un corte preciso en el brazo del Toro, haciéndole soltar su rifle. El hombre rugió de dolor y furia, intentando golpear a Miguel con su puño libre. Miguel esquivó el golpe con facilidad, su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo regresando con fuerza. Golpeó con el codo en las costillas de El Toro, seguido de una patada en la rodilla que lo hizo tambalear. El Toro era fuerte pero lento. Miguel era rápido y letal. El Toro, a pesar de su tamaño, no era rival para la eficiencia brutal de Miguel. El francotirador no estaba peleando para ganar una pelea callejera. Estaba peleando para sobrevivir y para proteger a su esposa.
Cada movimiento era calculado para incapacitar, para neutralizar la amenaza de la manera más rápida posible. Un último golpe certero en el cuello dejó a el toro inconsciente, desplomándose en el suelo con un ruido sordo. Miguel se agachó, recogió el rifle del toro y se lo entregó a Elena. «Si alguien más se acerca, dispara. No lo dudes», le dijo, su aliento agitado pero sus ojos firmes. Elena, con el rifle pesado en sus manos temblorosas, asintió. La confrontación con el toro había sido un momento crítico, una prueba de fuego para ambos. Habían superado ese obstáculo, pero Miguel sabía que no podían bajar la guardia. El cartel buscaría venganza y no se detendrían hasta encontrarlos. Tenían que seguir moviéndose, sin descanso, hasta que estuvieran verdaderamente a salvo. La noche era larga y el camino hacia la libertad incierto. Pero juntos, Miguel y Elena estaban decididos a luchar por cada paso. La persecución continuó, implacable. Miguel y Elena lograron escapar del campamento principal del CJNG, pero sabían que no estaban fuera de peligro. El rugido de motores a lo lejos, el ladrido de perros y los gritos de los hombres del cartel resonaban en la noche, cada vez más cerca. Miguel tomó la mano de Elena y la arrastró a través de la densa vegetación, sus pasos ligeros, a pesar del cansancio. Ella, por su parte, luchaba por mantener el ritmo, su cuerpo adolorido y su mente aún procesando el trauma de los últimos días. La adrenalina era lo único que la mantenía en pie. «Tenemos que seguir moviéndonos», susurró Miguel, su voz apenas audible. «No pararán hasta encontrarnos». Corrieron por senderos estrechos y poco usados, sorteando rocas y ramas caídas. La luna, alta en el cielo, ofrecía una luz tenue que apenas penetraba el dosel de los árboles. Miguel usaba cada habilidad de rastreo y evasión que había aprendido en la marina. Conocía la importancia de no dejar un rastro fácil, de moverse de forma impredecible. Cruzaron un pequeño arroyo, con el agua helada a la altura de las rodillas, para confundir a los perros. La respiración de Elena era un jadeo constante, pero no se quejaba. Sabía que su vida dependía de la resistencia de ambos. De repente, Miguel se detuvo en seco, levantando una mano. Elena chocó contra su espalda. Escuchó un sonido, no de persecución, sino de algo más. Un motor de vehículo que se acercaba desde una dirección inesperada. Parecía que el cartel había anticipado su ruta de escape o había desplegado hombres en un perímetro más amplio. «Una emboscada», murmuró Miguel, sus ojos escaneando la oscuridad en busca de cualquier señal. «Nos están esperando». Se agacharon detrás de un gran tronco caído. Los faros de 2 camionetas se hicieron visibles a lo lejos, acercándose por el único camino transitable en esa parte del bosque. Los vehículos se detuvieron a unos 100 metros de su posición, bloqueando el paso. Varios hombres armados con fusiles de asalto descendieron de las camionetas, iluminando el área con potentes linternas. Miguel sabía que este era el momento. No había forma de rodearlos sin exponerse demasiado. Tenía que enfrentarlos. Su rifle de francotirador, que había sido su compañero fiel durante toda la operación, ahora era su única esperanza en este último enfrentamiento. Lo levantó, apoyando la culata en su hombro, su ojo pegado a la mira. «Quédate aquí», le dijo a Elena, su voz firme. «No te muevas por nada del mundo. Si me pasa algo, busca la primera oportunidad para correr en la dirección opuesta a los disparos. Llama a Sofía, dile que la amo». Elena asintió, las lágrimas brotando de sus ojos pero sin una palabra. Sabía que Miguel estaba a punto de arriesgarlo todo. Miguel respiró hondo, controlando su pulso. La vista a través de la mira telescópica era clara. Los hombres del cartel se movían con una falsa sensación de seguridad, creyendo que tenían a sus presas acorraladas. No sabían a quién se enfrentaban. El primer disparo fue un eco amortiguado en la noche, preciso, como siempre. Uno de los hombres, el que parecía dar órdenes, cayó al suelo sin un sonido. La sorpresa fue total. Los otros sicarios se quedaron inmóviles por un momento, sin entender de dónde venía el ataque. «¡Fuego de cobertura!», gritó Miguel, aunque no había nadie para cubrirlo. Era una orden para sí mismo, para mantener el ritmo. Disparó de nuevo, esta vez apuntando a los neumáticos de una de las camionetas. El estallido del caucho fue ensordecedor, y el vehículo se inclinó. Otro disparo, y el segundo neumático del mismo lado también explotó. La camioneta quedó inutilizada. Los hombres del cartel, finalmente reaccionando, comenzaron a disparar a ciegas hacia la dirección general de donde provenían los tiros. Las balas silbaban y golpeaban los árboles alrededor de Miguel y Elena. Miguel se movía rápido, cambiando de posición después de cada 2 disparos,
haciendo que pareciera que había más de un tirador. Usaba el terreno a su favor, las sombras, el follaje. Era el francotirador que había sido temido en la marina, y ahora ese infierno había vuelto a desatarse para proteger a su familia. Un sicario intentó flanquearlo por la derecha. Miguel lo vio. Un movimiento furtivo entre los arbustos. Un disparo rápido y preciso lo detuvo. Otro intentó avanzar por el camino principal, cubriéndose detrás de la camioneta. Miguel apuntó al motor, sabiendo que una explosión podría desorientarlos. El motor de la camioneta estalló en llamas, obligando a los hombres a dispersarse. La batalla duró lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo unos minutos intensos. Miguel, con una calma brutal, fue neutralizando uno a los atacantes, no solo matando, sino también inmovilizando, desarmando, creando caos y confusión. Cuando el último sicario cayó, el bosque quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el crepitar de la camioneta en llamas y la respiración agitada de Miguel. Se puso de pie. Su cuerpo temblaba ligeramente por el esfuerzo y la tensión acumulada. Miró a Elena, que lo observaba con una mezcla de horror y admiración. ¿Estás bien?, preguntó Miguel, acercándose a ella. Ella no respondió con palabras, solo lo abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en su pecho. El alivio era inmenso, abrumador. Habían sobrevivido. La última amenaza significativa en ese momento había sido neutralizada, pero la victoria era extraña, amarga. Miguel miró a su alrededor, a los cuerpos esparcidos, a la camioneta humeante. Sabía que esto no era el final. El CJNG no olvidaría. Había golpeado a uno de sus líderes, había diezmado a uno de sus grupos. Su nombre, ahora, estaría grabado en la lista negra del cartel. La vida pacífica que habían construido, la ilusión de una existencia normal lejos de la violencia, se había roto en 1000 pedazos. No había vuelta atrás. La familia había sido marcada. Miguel lo sabía en lo más profundo de su ser. Se separó de Elena, mirándola a los ojos. Tenemos que irnos, ahora. No podemos quedarnos aquí. Ella asintió, su mirada decidida a pesar del miedo. Había visto a su esposo transformarse de nuevo en el hombre que una vez fue, un protector letal. Y aunque eso la asustaba, también le daba una fuerza que no sabía que tenía. La herida de la venganza del cartel estaba ahora abierta, y sabían que tendrían que vivir con ella, pero estaban vivos, y eso era lo único que importaba en ese momento. Miguel y Elena caminaron durante horas, con la adrenalina todavía recorriendo sus venas, pero el cansancio empezaba a pesar. No se detuvieron hasta que estuvieron seguros de que habían dejado atrás el eco de los disparos y el olor a quemado. El sol ya estaba alto cuando llegaron a una pequeña carretera secundaria, donde, con suerte, podrían encontrar a alguien que los ayudara. La fortuna les sonrió cuando un viejo camión de carga, que parecía haber visto mejores días, se detuvo a su lado. El conductor, un hombre canoso con ojos cansados, los miró con cautela. ¿Necesitan ayuda?, preguntó, su voz áspera. Miguel explicó brevemente y sin muchos detalles que habían tenido un accidente y necesitaban llegar a la ciudad más cercana. El conductor, sin hacer muchas preguntas, les ofreció un aventón. Durante el trayecto, el silencio era denso, solo roto por el traqueteo del motor. Elena se acurrucó contra Miguel buscando consuelo en su cercanía. Él la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo y el suyo propio. Al llegar a la ciudad, lo primero que hicieron fue llamar a la madre de Elena, que estaba cuidando a Sofía. La voz de Miguel al otro lado del teléfono era de un alivio palpable. «Estamos bien», dijo, «estamos de camino». La madre de Elena, que había estado semanas en un infierno de angustia, rompió a llorar de alegría. El reencuentro con Sofía fue el momento más emotivo de todos. La niña corrió hacia sus padres con una mezcla de alegría y confusión en sus pequeños ojos. Abrazó a Elena con tanta fuerza que casi la derriba, y luego se aferró a Miguel, que la levantó en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo contra el suyo. Las lágrimas, que Miguel había contenido durante semanas de infierno, finalmente brotaron. Eran lágrimas de alivio, de amor, de la cruda realidad de lo que habían vivido. Elena, con Sofía en sus brazos, miraba a Miguel, y en sus ojos se veía la misma mezcla de emociones. Habían vuelto, pero no eran los mismos. Las consecuencias de la confrontación eran evidentes. La casa, el camión, la vida que habían construido, todo había quedado atrás, comprometido, marcado. No podían volver a su hogar. El CJNG no los dejaría en paz. Lo sabían. La paz que habían conocido se había esfumado, reemplazada por una sombra constante.
Miguel, con la mirada perdida en el horizonte, sabía que su vida como chofer había terminado. El francotirador había regresado, y con él, la necesidad de proteger a su familia con todas las herramientas que poseía. Ya no era una opción, era una obligación. Elena, que lo conocía mejor que nadie, lo entendió sin palabras. Su mano se posó suavemente en el brazo de Miguel, un gesto de apoyo, de comprensión. «Tenemos que irnos», dijo Elena, su voz suave pero firme. «Lejos de aquí». Miguel asintió. No había discusión. La necesidad de dejar su hogar y empezar de nuevo en un lugar donde el cartel no pudiera encontrarlos fácilmente era imperativa. Miguel aceptó plenamente su identidad como protector, más allá de ser solo un chofer. La fachada de normalidad se había disuelto, revelando al hombre que siempre había sido un guerrero nato. El legado del francotirador era pesado. Había salvado a su familia, pero había revivido un pasado que había intentado enterrar. La comprensión de que sus habilidades eran tanto una bendición como una carga se asentó en su mente. Era un don que le había permitido rescatar a Elena, pero también una condena que los ataría a una vida de precauciones y, quizás, de huida constante. La promesa de Miguel de proteger a su familia a toda costa, sin importar el costo personal, era ahora más fuerte que nunca. Era un juramento silencioso. Decidieron ir al norte, cruzando la frontera si era necesario, buscando un lugar donde el largo brazo del cartel no llegara. Vendieron lo poco que les quedaba con la ayuda de un amigo de confianza y con el dinero en el bolsillo y la esperanza en el corazón, emprendieron un nuevo camino. Miguel sabía que el camino a la paz no siempre era sencillo, que a veces la paz se ganaba con sangre y sudor. Un futuro incierto, sí, pero unidos. La familia era lo único que importaba. Miguel miró a Elena, que sostenía la mano de Sofía. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada compartida había una promesa tácita de que, a pesar de todo, seguirían adelante. El amor y la determinación habían prevalecido, habían enfrentado la oscuridad y habían salido, aunque heridos, más fuertes. El francotirador había vuelto para quedarse, pero ahora su único objetivo era la seguridad de su familia, su pequeño universo, su razón de ser. Y por ellos estaba dispuesto a todo. La carretera se extendía frente a ellos, un nuevo horizonte lleno de desafíos, pero también de la inquebrantable fuerza de una familia que había elegido luchar por su derecho a vivir.